Hunter x Hunter, sistema de elección de nivel divino. Hola nuevamente, familia amante del fanfic. Qué alegría tenerte aquí, listo para continuar esta gran historia. Recordatorio amistoso, todo lo que escuchas es 100% imaginación. Así que no busques portales secretos en los rincones de tu casa. Todos los derechos de esta obra pertenecen a su autor original. Nosotros solo le damos forma y te la contamos con cariño. Ya puedes encontrarnos en Patreon, y eso nos emociona muchísimo. Suscríbete para disfrutar los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y sé parte del crecimiento de esta comunidad creativa. Punto. Después de 2 horas, Alan y su grupo llegaron a una ciudad al norte de Gorteau. Eran las 3 de la madrugada y toda la ciudad estaba sumida en la oscuridad. Qué extraño. ¿Por qué no hay nadie aquí?, se preguntaba Gon en el camino. No solo Gon tenía dudas, sino también los otros 3. Aunque era tarde, los humanos deberían estar dormidos, pero Alan y los demás no percibían nada de los edificios en ese momento. La ciudad parecía muerta. Alan miró a Netero y dijo, o los mataron a todos, o las hormigas quimeras se los llevaron como ganado. Alan, vamos a conocer a Kite y Morel. Deberían estar familiarizados con la situación actual, dijo Netero. En ese momento, Killua, que estaba atento al movimiento que se avecinaba, dijo, están aquí, las hormigas quimera. Alan y los demás miraron y vieron un grupo de hormigas quimera en la esquina de la calle. Pero solo eran soldados comunes y corrientes sin ningún soldado fuerte. ¿Qué hacemos?, preguntó Killua. Por supuesto, los matamos, dijo Gon. Killua, ocúpate de esos soldados, y Gon, quédate cerca y ayuda si es necesario, instruyó Alan. No hay problema. Killua asintió. Gon estaba desconcertado, ¿por qué no ataco yo también? Son solo una docena de esas hormigas, Killua debería ser suficiente para acabar con ellas, conserva tu energía para más tarde, explicó Alan. Al oír esto, Gon no se quejó, entiendo, Killua, adelante, ocúpate de ellas. Bueno, me ocuparé de ellas rápidamente. En el siguiente segundo, Killua activó su velocidad divina, y todo su cuerpo se llenó de corriente eléctrica antes de desaparecer. Las hormigas quimera que patrullaban notaron a Killua frente a ellas. El despertar de la serpiente. Con la ayuda de velocidad divina, Alan mostró una de las técnicas de asesinato de la familia Zoldyck mientras agitaba las manos y desmantelaba a las hormigas quimera. Killua solo tardó 10 segundos en acercarse a las hormigas quimera y matarlas. Impresionante, dijo Gon con admiración. Jajaja, la habilidad Nen de Killua se ve bien. Convierte su Nen en corriente eléctrica, acelerando sus movimientos y reflejos, sumado a las técnicas de asesinato de los Zoldyck, lo hace aún más peligroso. Netero rió. Es realmente bueno. Alan sonrió satisfecho ante la actuación de Killua. Tras acabar con las hormigas quimera, los 4 siguieron avanzando. Poco después, se encontraron con otro equipo de patrulla. Hagamos lo mismo, Killua, tú ocúpate de ellas, dijo Alan. Al segundo siguiente, Killua atacó al equipo de patrulla y los mató sin darles la oportunidad de informar. Justo cuando estaban a punto de seguir adelante, se oyó un rugido furioso. Intrusos, deténganse. Los 4 se detuvieron y observaron el origen del sonido. Al final de la calle, un monstruo con rostro humano les bloqueaba el paso. Detrás del monstruo, había 30 o 40 hormigas quimera. Parece que hay un pez gordo aquí, dijo Netero. Es una lástima que no sean lo suficientemente fuertes como para que pueda hacer un movimiento. Viendo el aura de ese tipo, debería ser un líder de escuadrón. Killua, las mismas reglas, ve a ocuparte de él, dijo Alan. ¿Es un líder de escuadrón? No hay problema entonces. Killua se levantó, listo para la acción. En ese momento, Gon se levantó y dijo, Killua, déjamelo a mí esta vez. Al oír esto, Killua miró a Alan pidiendo su opinión. Alan asintió y dijo, no hay problema, Gon también se ha vuelto más fuerte. Ya que quiere lidiar con ellos, que lo haga. Bueno, Gon. Puedes destruir a este líder de escuadrón y yo me encargaré de los soldados hormiga. Killua se encogió de hombros. Aquí voy. Gon lanzó su nen y se abalanzó. Killua lo siguió. Netero disfrutaba del espectáculo frente a él. Bueno, esto es bueno. Netero rió. Cuando Gon y Killua se lanzaron hacia adelante, el líder de escuadrón gritó furioso, intrusos, los mataré. El líder de escuadrón lanzó su nen y atacó. Las consecuencias de la pelea destruyeron todos los edificios a los lados. Hola a todos. El capítulo 261 ya está disponible gratis en Patreon. Disfrútenlo. Estado de Eren Novels en Patreon,
TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 350 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Después de unos minutos de lucha, Gon tomó la delantera y reprimió firmemente al líder del escuadrón. Gon, termina la batalla, dijo Killua no muy lejos con docenas de cadáveres de hormigas quimera a su alrededor. Gon asintió y dijo, entonces, terminaré la pelea en el próximo ataque. Gon tomó su postura Hahanken. Cuando una gran cantidad de nen se vertió en su puño, una luz deslumbrante explotó de él mientras golpeaba al líder del escuadrón. El líder del escuadrón no pudo hacer nada y fue golpeado y explotó. Gon, tu Hahanken es algo, dijo Killua. Killua, tú también eres demasiado rápido, elogió Gon. Bueno, ustedes dos, no se envanezcan, deberíamos avanzar, dijo Alan. Alan y su grupo continuaron su camino. Después de media hora, pasaron la ciudad y se dirigieron al siguiente pueblo. Tras llegar a otra ciudad, Alan activó su Haki de observación, recorriendo 1 kilómetro. Incluso si alguien se esconde en el edificio, no puede escapar de la detección de Alan. Pronto, Alan descubrió un grupo de hormigas dentro de un edificio. No solo eso, también hay humanos dentro. Síganme. Alan caminó hacia uno de los edificios. Gon, Killua y Netero lo siguieron. Pronto, Alan encontró al grupo de hormigas quimera, con humanos encerrados en jaulas de hierro con cientos de huesos apilados afuera. Alrededor del pasillo, 30 o 40 hormigas quimera roían los huesos. Al ver esto, Alan resopló, activó su fruta retumbante y frió a las hormigas. «Maldito ser humano, ¿quién eres?». Una voz furiosa sonó cuando una hormiga quimera fulminó con la mirada a Alan. La hormiga no esperó respuesta, condensó nen en sus cuernos y atacó con un rayo. Al segundo siguiente, un rayo de energía se volvió negro y se dirigió hacia Alan. Alan resopló con frialdad mientras señalaba con el dedo. 30 millones de voltios, Bari. Un rayo impactó contra el rayo de energía, lo dominó y se estrelló contra el cuerpo de la hormiga. El cuerno de la hormiga quimera quedó destruido y el rayo la mató. Aún quedaban supervivientes en la ciudad, y hace solo unos días que las hormigas llegaron. Metieron a los humanos en jaulas de hierro y se los comieron uno a uno. Si Alan y los demás no hubieran llegado pronto, todos los humanos habrían sido devorados. Alan supuso que la ciudad anterior se encontró con la misma situación y que habían llegado tarde para salvar a alguien. Fueron devorados o encerrados y transportados lejos. En cuanto a dónde fueron transportados, debería ser al rey hormiga. Después de todo, como su rey, las hormigas quimera tuvieron que entregarle parte del botín. En ese momento, Gon, Killua y Netero corrieron hacia ellos. Alan explicó lo que encontró y salió del edificio. Sigamos adelante. ¿Qué pasa con esa gente?, preguntó Gon. Aún tenemos cosas que hacer, no podemos llevárnoslas, dejémoslas que se vayan solas. De todos modos, ya me encargué de las hormigas quimera. Gon no se quejó mientras miraba a los humanos rescatados y dijo, este país ha sido ocupado por monstruos, deberían huir y no regresar. El grupo continuó avanzando y pronto pasó otra ciudad. Lo mismo ocurrió aquí, ya que un gran número de residentes fueron capturados y encerrados, o ya se los habían comido. Esta vez, Alan no hizo nada, simplemente dejó que Gon y Killua se encargaran de las hormigas. Los dos cooperaron. Killua se encargaría de los soldados y Gon del líder del escuadrón. Killua era más rápido, así que podía encargarse de los soldados rápidamente. Mientras que Gon se encargaría del líder del escuadrón con un puñetazo bien colocado. Después de eso, el grupo continuó hacia la siguiente ciudad, y el proceso continuó mientras eliminaban a las hormigas quimera en su camino hasta que se unieron a Kite y Morel, luego atacaron al rey hormiga. Hola a todos, el capítulo 261 es gratis en Patreon. Disfruten estado de Novels en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, superviviente de nivel, HXH, GOX, capítulo 350. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden darnos una hermosa reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Al amanecer, Alan y su grupo llegaron al último pueblo antes de unirse a Kite y su grupo. Sin embargo, en cuanto llegaron, fueron rodeados. Había más de 400 hormigas quimera estacionadas allí, incluyendo 4 líderes de escuadrón. En ese momento, cada líder de escuadrón lideró a 100 hormigas quimera y rodeó al grupo de Alan.
La hormiga quimera que lideraba la operación estaba sentada en la retaguardia. Si Alan y los demás avanzaban, debían encargarse de los soldados de las hormigas quimera. Jeje, ¿quieres que este anciano actúe?, preguntó Netero. Al ver el número de las hormigas quimera, sugirió encargarse de ellas él mismo. Alan negó con la cabeza con indiferencia y dijo, Gon, Killua, presidente, no hagan nada, me encargaré de ellas en un instante. Ah. ¿Cómo lo harán? Netero sintió algo de curiosidad. Para deshacerte rápidamente de las hormigas quimera soldado, necesitarías un ataque potente de largo alcance como la cabeza de dragón de mi abuelo o los orbes explosivos de mi padre, dijo Killua. Las congelaré, dijo Alan con frialdad. ¿Congelarlas? ¿Puedes?, exclamó Netero sorprendido. No hay problema, dijo Alan con seriedad. Cuando cuente hasta 3, salta para evitar que te congelen. Entendido. Gon y los demás respondieron. Cuando Alan dijo 3, Gon, Netero y Killua saltaron. Alan activó directamente su fruta del diablo y dijo con frialdad, era de hielo. En un segundo, con Alan como centro, 5 kilómetros de tierra se congelaron. Las hormigas quimera que las rodeaban, junto con los líderes, no tuvieron tiempo de reaccionar, pues se congelaron. ¡Guau, qué asombroso! Todo se congeló en un instante. Netero y los demás aterrizaron, asombrados por el poder de Alan. Sigamos, dijo Alan con indiferencia. El grupo continuó hacia el siguiente pueblo y, después de 3 horas, llegaron a la ubicación de Kite y su grupo. ¿Dónde están Kite y los demás?, preguntó Gon. Bueno, puede que tengamos que buscarlos, este anciano no está seguro, respondió Netero. Presidente, además de Kite, ¿quiénes son los demás que se unen a nosotros? Killua preguntó, además de Kite, están Morel y su estudiante, compañero Knobe, junto con sus estudiantes, Knuckle y Sot. También están el cazador de comida Menchi y Wara. Ah, y también está uno de los 12 zodiacos. Killua comentó, entonces, ahora hay 8 personas del lado de Kite y 4 del nuestro, en total somos 12. 12 personas van a destruir a las hormigas quimera y a su rey, ¿hay alguna posibilidad de ganar? No lo sé, probablemente un 50%. Mientras maten al rey, las otras hormigas no importarán, explicó Alan. Así es, pero el rey hormiga debería ser muy fuerte, ¿podrá el presidente encargarse solo?, preguntó Killua. No te preocupes, Killua, si el presidente no puede, está Alan, dijo Gon. Ah, tienes razón. Killua asintió y ya no se preocupó. Busquemos a Kite y a los demás ahora, dijo Alan. Este lugar es bastante grande, no será fácil encontrarlos, dijo Netero. Déjame hacerlo. Alan lanzó su haki de observación, cubriendo más de 2 kilómetros con el suyo en el centro. De repente, Alan encontró algunas auras, pero parecía que pertenecían a la misma persona. Al segundo siguiente, Alan vio aparecer docenas de objetos humanoides blancos a su alrededor. Bueno, ¿esos son? Esa es la habilidad Nen de Morel, soldados de neblina púrpura. Netero la reconoció de un vistazo. Lo que significa que Morel está cerca. Efectivamente. Alan pronto sintió auras familiares que se acercaban a ellos. Ya vienen, dijo Alan. Pronto, una figura alta se abalanzó sobre Morel. ¿Presidente? Al ver a Netero, Morel se quedó atónito por un momento, luego rió, jaja, presidente, por fin está aquí. Morel, ¿dónde están Kite y los demás?, preguntó Netero. Kite está en la mansión tetradimensional de Knobe. Está herido, dijo Morel. ¿Herido? Las palabras de Morel hicieron que Netero y los demás fruncieran el ceño. ¿Cómo se lastimó Kite? ¿Es grave?, preguntó Gon. Está herido por luchar contra las hormigas quimera y aún no se ha despertado. ¿Cuándo se lastimó?, preguntó Alan. Ayer, respondió Morel. Morel, ¿qué hay de los demás?, preguntó Netero. Todos están heridos, pero no es un gran problema, no sufrieron heridas graves y actualmente se están recuperando dentro de la mansión tetradimensional de Knobe. ¿Es solo qué? ¿Solo qué?, preguntó Netero. Desafortunadamente, uno de nosotros murió. Morel suspiró. ¿Quién murió?, Netero preguntó con tristeza. Wara, respondió Morel. Hola a todos. El capítulo 263 ya está disponible gratis en Patreon. Disfruten de Erenovels Status en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 350. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto.
Al oír a Morel decir que Guara había muerto, Netero, presidente de la Asociación de Cazadores, suspiró con tristeza. Morel, ¿qué ha pasado?, preguntó Alan con voz grave. Gon y Killua también miraron con curiosidad a Morel. Ambos querían saber contra qué tipo de enemigo luchaban Kite y Guara. Morel tomó su pipa y dio unas caladas antes de decir lentamente, fue ayer, Kite y yo. Unos minutos después, Alan y los demás finalmente entendieron lo sucedido y cómo Kite resultó herido. Resultó que ayer, Kite y los demás fueron rodeados por hormigas quimera cuando intentaban rescatar a los residentes de la zona. Así que Kite y los demás lucharon contra las hormigas y eliminaron a muchos soldados, pero apareció un poderoso César. Ni siquiera Kite pudo con él en un combate cuerpo a cuerpo. Durante esa batalla, Kite resultó herido. Además de César, aparecieron varios poderosos líderes de escuadrón, lo que causó sufrimiento a Knuckle, Soot y Menchi. La situación era grave, y si no escapaban, tendrían que enfrentarse a todo un ejército. En ese momento, Knob, el miembro clave para su escape, quedó inconsciente por el aura liberada por César, perdiendo así su oportunidad de escapar. Originalmente, con la habilidad de Knob, podrían entrar rápidamente a la mansión tetradimensional cuando estuvieran rodeados, pero nadie esperaba que Knob, un cazador profesional, tuviera tan mala mentalidad. Solo por el aura poderosa de su enemigo, se congeló y perdió la capacidad de luchar e incluso el coraje para escapar. Este error fue un golpe fatal para Kite y los demás. Para evitar que todos murieran y darles a los demás la oportunidad de escapar, Guara se autodestruyó, hiriendo a César. Knob, quien presenció la autodestrucción de Guara, quedó profundamente conmocionado y finalmente se calmó del miedo y activó su habilidad Nen, arrastrándose con todos y huyendo. Guara es un héroe. Gon dijo después de escuchar a Morel. Sí, ese gordo sí que es un hombre, dijo Killua con admiración. Vio a Guara en el examen de cazador. Aunque no lo conocía, admiraba su sacrificio para salvar a todos. Gracias a su heroico sacrificio, Kite y los demás lograron escapar. Así es como debe ser un excelente cazador profesional. Netero suspiró. Alan suspiró y dijo, no te preocupes, ya estamos aquí, nadie tendrá que sacrificarse. Morel asintió, convencido de la fuerza de Netero y Alan. El primer era el presidente de la Asociación de Cazadores y uno de los hombres más fuertes del mundo, mientras que el segundo es una estrella en ascenso que mató a 2 guardias reales y casi extinguió a las hormigas. Con ellos aquí, incluso si hay monstruos poderosos del lado de las hormigas quimera, podrán combatirlos. Pronto, bajo la guía de Morel, Alan, Netero, Gon y Killua entraron en la mansión tetradimensional de Knob. Kite yacía en la cama con cara de tonto. Kite fue alcanzado por una bomba de aura disparada por César, sigue en coma, no sé cuándo despertará, dijo Morel. Alan, ¿hay alguna forma de salvar a Kite? Gon giró la cabeza y preguntó, Dingo. Elige, 1, prométele a Gon que ayudarás a salvar a Kite. Recompensa, liberación de fuego, gran aniquilación de fuego, 2, no salves a Kite, diciendo que no puedes hacerlo. Recompensa. 1000 puntos Nen, incluso si el sistema no le diera una recompensa, planeaba salvar a Kite. Pero como hay una recompensa, la tomaría de todos modos. Alan activó su bendición sagrada de la luz. Una luz dorada parpadeó fuera de él y un ángel se manifestó. Maestro, ¿cuál es su orden? Rapael, ayúdame a salvar a mi amigo, está herido e inconsciente, dijo Alan. Entendido. Pronto, bajo el efecto curativo de Rapael, Kite, que estaba en coma, abrió lentamente los ojos. Kite, ¿estás bien?, preguntó Gon desde un lado. Kite sonrió, su cuerpo sanó por completo. Gracias, Alan, me salvaste de nuevo, dijo Kite. No es nada, no te preocupes. Alan sonrió. Aunque le costó mucha energía despertar a Kite, valió la pena. Además, incluso obtuvo la técnica de la gran aniquilación del fuego. Hola a todos. El capítulo 263 está gratis en Patreon. Disfruten aquí. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 350. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Tras recuperarse de sus heridas, Kite le preguntó por la hormiga César que lo hirió. Originalmente, tras la misión del equipo de exterminio de la NGL, hace un mes, casi todas las hormigas quimera fueron aniquiladas. Excepto por el rey hormiga, no debería haber hormigas poderosas.
Pero calcularon mal, pues las hormigas quimera que encontraron ayer les hicieron comprender que, además del rey, hay otras hormigas aterradoras. El monstruo César tenía una aura similar a la de los dos guardias que encontramos antes en la NGL, dijo Kite con seriedad. Al oír esto, Alan frunció el ceño. Que él supiera, el rey hormiga tenía 3 guardias en total, Pitou, Youpi y Puff. Hace apenas 2 meses, Alan mató a Pitou y luego a Youpi en la NGL. Pero según la descripción de Kite, la hormiga César es tan fuerte como los guardias. Parece que en 2 meses nacieron nuevos guardias. Ese monstruo César debería ser un nuevo guardia para reemplazar a los otros 2. Nuevos guardias. Kite se sorprendió. Alan dijo, que yo sepa, originalmente había 3 guardias, y maté a 2 de ellos en la NGL, lógicamente, solo debería quedar uno. Pero parece que nació otro guardia. ¿Cuántos guardias crees que tienen ahora?, preguntó Kite. Debería haber 3, además de César, debería haber otro que reemplace a uno de los guardias muertos. Alan adivinó. Entre las hormigas quimera, solo la reina puede dar a luz, así que la reina está viva, dijo Kite con seriedad. Alan asintió, el problema es que si no se mata a la reina, las hormigas quimera no se extinguirán. Incluso si matas a un monstruo como César, tardará mucho en dar a luz a uno nuevo. Para erradicar por completo su colonia, hay que matar a la reina. Así es. Kite también lo pensó. Morel dijo, la reina tiene la capacidad de dar a luz, lo que significa que es como una madre para todas las hormigas y no será fácil matarla. No te preocupes, yo seré quien mate a la reina. Entonces, te lo dejo a ti, dijo Kite. Antes de actuar, primero debemos comprender la situación actual. Alan miró a Kite y preguntó, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en colarnos e investigar? Me infiltré aquí hace 10 días, y al principio estaba solo. Cuando descubrí que las hormigas quimera habían invadido este lugar, pedí el apoyo de Morel y los demás. Entonces, en estos 10 días, ¿tienes clara la situación actual de las hormigas quimera?, preguntó Alan. Sí. Kite asintió antes de comenzar a explicar la situación actual. Según él, Gorteau fue ocupada por el rey de las hormigas quimera, y cientos de pueblos cayeron bajo sus soldados. Había 5 millones de ciudadanos en este país, y cientos de miles se convirtieron en alimento para las hormigas. Algunas huyeron y se escondieron en las montañas, pero en general, Gorteau se convirtió en un nido para las hormigas quimera. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Killua. Destruirlas, por supuesto. Knuck le apretó el puño y gritó, sí, debemos matarlas a todas, y no debemos permitir que hagan daño a más gente. Esta vez, debemos aniquilarlas por completo, sin dejar que nadie se escape, dijo Kite. La pregunta es, ¿cómo eliminarlas? ¿Sabes? Tienen al menos decenas de miles de ellas ocupando el país, ¿es realmente posible con nosotros solos?, expresó Menchi. ¿Quieres apoyo de la asociación?, preguntó Morel. Sería buena idea pedirles a los 12 zodiacos que vengan aquí, dijo Knob. Kite miró a Netero y preguntó, presidente, ¿usted es el presidente de la asociación? Por favor, de instrucciones. Netero rió y dijo, esta vez. Solo estoy aquí por el rey hormiga. En cuanto a las demás hormigas, solo puedo dejarlas en sus manos. Antes del duelo con el rey, debo hacer todo lo posible por evitar peleas, para poder enfrentarme al rey en mi mejor forma. Así que si quieren mi ayuda, no puedo hacerlo por ahora. En cuanto a regresar a la asociación para encontrar a los 12 Zodiacs, no se puede hacer, esos tipos no quieren arriesgar sus vidas de esta manera. Netero miró a Alan y dijo, en cuanto a qué hacer ahora, depende de ti, Alan. ¿Estás dejando mi mando? ¿No es malo?, preguntó Alan. Netero sonrió, jejeje, Alan, no te niegues. Ahora, por favor, ocupa mi lugar para comandar este equipo. Al oír esto, Alan ya no se inmutó y asintió, bueno, entonces estaré al mando de esta operación. Miró a Kite y a los demás y preguntó, ¿tienen alguna objeción? Naturalmente, no tenían ninguna. Aunque Alan era joven, era el más fuerte de todos. Para algunos, como Kite, Alan bien podría ser más fuerte que Netero. No debería haber ningún problema bajo su mando. Entonces, discutamos nuestro plan, dijo Alan con seriedad, como si fuera un general. Hola a todos, el capítulo 265 está gratis en Patreon. Disfruten aquí. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 360. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates,
compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Después de eso, Alan reunió a todos y comenzó a formular un plan. A juzgar por la situación actual, primero debemos destruir a las hormigas quimera en los pueblos circundantes una por una y rescatar a los residentes. Después, formaremos una red y rodearemos el palacio del rey paso a paso, antes de atacar finalmente su base. Kite y los demás no objetaron el plan de Alan, así que continuó: primero, nos dividiremos en grupos de 2. Tras una breve discusión, los equipos formados fueron: Alan y Menchi son el primer equipo, Kite, Gon y Killua, el segundo equipo, Netero y Knob, el tercer equipo, y finalmente, Morel, Knuckle y Soot son el cuarto equipo. Tras formar los equipos, Knob abrió su mansión cuatridimensional para que todos salieran. Después de eso, cada equipo tomó una dirección diferente. Como líder del equipo, Alan fue el primero en actuar, así que partió directamente hacia la ciudad oriental con su compañero, Menchi. Aunque Gorteau era un país pequeño, había cientos de pueblos en su interior, aunque no había grandes ciudades. Pero como hay muchos de ellos, es un desperdicio de energía para Alan liberar hasta el último de ellos. Sin embargo, para erradicar las hormigas quimera, esto tiene que hacerse. Su objetivo es no dejar escapar ninguna hormiga quimera. Al otro lado, dentro del palacio, Meruem estaba jugando al ajedrez con una joven con la nariz mocosa. El rey hormiga tiene un gran talento para el aprendizaje y en un corto periodo de tiempo, derrotó a famosos ajedrecistas en Gorteau, hasta que se encontró con esta chica. Sufrió su primera derrota. Al mismo tiempo, a unos cientos de kilómetros de distancia, Alan llevó a Menchi a la parte oriental del país. La ciudad aquí estaba lúgubre y no había nadie alrededor. Las hormigas quimera invadieron este pueblo. Para exterminarlas rápidamente, Alan liberó su aura para atraerlas. Esto es asombroso, y lo emite un humano, ¿es un intruso? A pocos kilómetros de Alan, una criatura con un cuerno afilado miró hacia atrás repentinamente. Aunque estaba lejos, podía sentir el aura de Alan. Esta hormiga se llama Sark, líder de escuadrón, y fue enviada hace una semana por Pouf a este pueblo. Hoy gobierna el pueblo con otras 300 hormigas bajo su mando. Tras sentir el aura de Alan, se sintió provocada. Este humano está liberando su aura deliberadamente, quiere atraer nuestra atención. Parece que confía en su poder. Sark rió en lugar de enojarse. Pronto, las 300 hormigas soldados se reunieron a su alrededor. Vamos a matar al intruso. Sark dio la orden y las tropas avanzaron hacia Alan. Las hormigas eran territoriales. Como alguien ha invadido su territorio, no lo tolerarán. Por otro lado, tras liberar su aura, Alan notó rápidamente que las hormigas quimeras se acercaban a él. Unos minutos después, aparecieron los soldados liderados por Sark. La presa siguió mi aura, dijo Alan con una sonrisa. ¿Son bastantes, quizá cientos?, preguntó Menchi. El que está al frente debería ser su líder. La mirada de Alan se fijó en Sark. En ese momento, Sark liberó su aura. Interesante, veamos qué tan fuerte es. Alan estaba listo para atacar. Sin embargo, en ese momento, Menchi dijo: Alan, puedes dejarme empezar la primera batalla. ¿Por qué?, se preguntó Alan. Si es él quien lucha, puede garantizar que la pelea terminará rápidamente. Porque eres nuestra carta del triunfo, debes conservar tus fuerzas para las siguientes batallas, es suficiente, dijo Menchi. Ding. Elige, 1. Sé un espectador y deja que Menchi mate a las hormigas quimera. Recompensa, 1000 dagas demoníacas. 2. Deja que Menchi observe la batalla mientras destruyes al grupo de hormigas quimera. Recompensa, Meito, Sigure. Alan optó por la primera opción, no por las 1000 dagas demoníacas, sino porque no podía negarse a la petición de una mujer. Hola a todos. El capítulo 265 ya está disponible gratis en Patreon. Disfruten. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 360. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 69. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Entonces, tú decides la primera batalla. Si no puedes con ella, intervendré, dijo Alan. También sentía curiosidad por la forma en que Menchi lidiaba con varias hormigas quimera. Bueno, míralo bien, me desharé de todas esas hormigas, dijo Menchi con seguridad. De hecho, como cazadora de una estrella, Menchi no era débil.
Una vez se adentró en lugares peligrosos del mundo en busca de exquisiteces y se enfrentó a innumerables situaciones de vida o muerte. En otras palabras, ya tenía suficiente poder para enfrentarse a enemigos fuertes. Además, era una persona sensata. Alan recibió su recompensa del sistema y la eliminó. Las 1000 dagas demoníacas son una espada que puede separar sus afilados fragmentos y controlarlos telequinéticamente. Menchi notó la espada en la mano de Alan, pero no pensó mucho. Tenía que concentrarse en sus enemigos. Hay alrededor de 300 hormigas quimera, y estaban a 100 metros de Alan y Menchi. Es hora, a una distancia tan corta, no podrán escapar. Inmediatamente, Menchi activó su habilidad Nen. El Nen en su cuerpo era como llamas rojas mientras gritaba, ¡salgan! En el segundo siguiente, una enorme puerta de hierro rojo oscuro apareció en la calle. La puerta estaba llena de dibujos de demonios. La puerta roja se abrió lentamente y Alan entrecerró los ojos, está saliendo algo. Entonces, vio a una criatura con 3 cabezas saliendo de la puerta. ¿Esto es? Alan se sorprendió al ver al monstruo. Ese es Cerbero, el perro de 3 cabezas del infierno, dijo Menchi. La habilidad Nen de Menchi se llama Puerta del Infierno, como su nombre indica, puede abrir una puerta e invocar demonios del infierno. Sin embargo, cada demonio invocado será diferente. A veces, solo se invoca a un demonio débil, y a veces era un monstruo poderoso. Esta vez, invocó al perro de 3 cabezas, Cerbero. Ve, Cerbero, son tu comida. Menchi señaló a Sark y a las otras hormigas y dio sus órdenes al perro de 3 cabezas. Con un rugido, Cerbero salió corriendo rápidamente. Al final de la calle, Sark sintió el peligro y Cerbero saltó. Era demasiado tarde para que los soldados esquivaran, pero Sark lo esquivó. Cada vez que una cabeza mordía a las hormigas, se tragaba al menos la mitad y el segundo mordisco la devoraba por completo. Cerbero era como un lobo hambriento que se topa con un grupo de ovejas, devorándolas una por una. Las hormigas intentaron contraatacar, pero no eran lo suficientemente fuertes. De hecho, eran más fuertes que los humanos normales, pero en ese momento, se enfrentaban a un demonio del infierno, que es un monstruo más aterrador que ellas. Los ataques de los soldados hormigas le hacían cosquillas a Cerberus en lugar de causarle daño. En solo 2 minutos, cientos de hormigas fueron devoradas. Sark, el líder del escuadrón, miró a los soldados restantes y rugió enojado, «Córtenle la cabeza por mí». Entre los soldados, había algunas buenas plántulas, más fuertes que los soldados normales en el mismo rango, y su ataque puede romper la defensa de Cerberus. Sin embargo, solo podían hacer muy poco antes de que el perro los matara. Los soldados no pudieron matar al perro de 3 cabezas del infierno, porque no están al mismo nivel. Lo haré yo mismo. Sark saltó y apareció sobre una de las cabezas de Cerberus. Confió en su poder físico superior y espadas como brazos para atacar al perro. Sark cortó con éxito una de las cabezas del perro y se retiró. ¿Tuve éxito? Después del ataque, Sark miró cautelosamente al perro. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la cabeza de Cerberus que fue cortada comenzó a recuperarse a gran velocidad. ¿Qué? Sark miró esta escena con incredulidad. Hola a todos, el capítulo 266 es gratis en Patreon. Disfruten estado de Eren Novels en Patreon, TSH, completa el capítulo 638, Superviviente de nivel. HXH, Gox, capítulo 361. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olvides dejarnos una hermosa reseña en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Punto. Maldita sea. A ver cuántas cabezas puedes hacer crecer, gritó Sark furioso, convirtiendo sus manos en cuchillas mientras atacaba a Cerbero. Una de las cabezas de Cerbero intentó morderlo. Sark blandió sus manos afiladas, bloqueó los enormes colmillos y luego saltó hacia atrás mientras cortaba otra cabeza. Como era de esperar, la cabeza cercenada volvió a crecer. Sark resopló con frialdad y blandió las cuchillas, lanzando un ataque de energía aguda que cortó 2 cabezas. Sin embargo, igual que antes, las cabezas volvieron a crecer casi al instante. Sark no se rindió y siguió cortando las cabezas de Cerbero. Pero, después de un rato, fue derribado por el Cerbero. Antes de que pudiera levantarse, el Cerbero ya abrió una de sus bocas y le dio un mordisco. Inmediatamente después, Sark gritó mientras era devorado por el Cerbero. Con esto, las hormigas quimera en esta ciudad fueron completamente eliminadas. Después de eso, Alan y Menchi pasan media hora buscando y rescatando a los residentes de este lugar.
Por otro lado, el equipo de Kite y el equipo de Morel estaban teniendo su primera pelea. Knob estaba dejando que las hormigas entraran a su mansión de cuarta dimensión y se las entregaba a Netero para que las resolviera. Después de 2 días, Alan y los otros casi habían liberado a toda la ciudad, eliminado a miles de hormigas quimera y salvado a millones de personas. Después, se reunieron y estaban listos para el ataque al Rey Hormiga. Sin embargo, antes de eso, regresaron al interior de la mansión de cuarta dimensión para ajustar su estado mental antes de la pelea. Según la información que tenían, el Rey Hormiga vivía en el palacio de la capital de Gorteau. En ese momento, Meruem, el Rey Hormiga, seguía jugando al ajedrez con Komugi. Estaba muy concentrado en la partida, pues quería ganarle a la chica. Cada vez que estaba a punto de ganar, Komugi le daba la vuelta a la situación y ganaba la partida. Esto le hizo comprender a Meruem una cosa: existen muchos tipos de fuerza. Por ejemplo, Komugi era extremadamente fuerte en ajedrez, pero también físicamente. Aún así, el rey creía que su tipo de fuerza era el mejor. Su Majestad. En ese momento, un grito interrumpió a Meruem. ¿Qué ocurre? El rey miró al que informaba y preguntó. Era uno de los guardias del rey, Pouf. Rey, entre los humanos que vinieron esta vez, hay algunos muy fuertes, y las tropas que enviamos para apoyar a las diversas ciudades fueron aniquiladas. Nos estamos quedando sin soldados. Se espera que los humanos ataquen el palacio pronto. Tras oír esto, el rostro de Meruem se ensombreció y resopló con frialdad. Simples humanos se atrevieron a atacar a este rey, buscan su propia perdición. Su Majestad, ¿qué debemos hacer? Por favor, de sus órdenes, preguntó Pouf. Meruem respondió, ¿no quieren matar a este rey? Entonces que vengan, y este rey los esperará aquí. Quiero que entiendan lo que es un verdadero gobernante. Si su Majestad actúa, esos humanos no tendrán ninguna oportunidad, dijo otro guardia junto a Pouf. Es el nuevo guardia que reemplaza a Pitou, y se llama Narro. Además de él, también está el guardia llamado César. Por cierto, ¿a dónde se fue César?, preguntó el Rey Hormiga. Está vigilando el exterior del palacio, Su Majestad, respondió Pouf. Entonces, den mis órdenes. Destruyan a todo humano que venga a atacarnos. No dejen que den ni un paso dentro del palacio. Sí, erradicaremos definitivamente a esos humanos. Pouf respondió mientras se arrodillaba en el suelo. Mientras tanto, dentro de la mansión tetradimensional de Knob, Alan y los demás discutían el plan para el ataque final contra las hormigas. Knob, ¿hay alguna salida dentro del palacio? Knob negó con la cabeza y dijo, el palacio está cubierto por los otros grupos, así que no pude establecer una salida por allí. Sin embargo, he establecido una salida en el bosque a unos kilómetros del palacio. Alan asintió y dijo, entonces, revisemos nuestro plan por última vez. La operación comenzará a las 9 páginas M, y actualmente eran las 8:50 páginas M. En el bosque, a unos pocos kilómetros del Palacio Real, apareció repentinamente un agujero negro. Entonces, varias figuras saltaron del agujero negro. El equipo de exterminio estaba a punto de atacar al Rey Hormiga. Hola a todos. El capítulo 267 ya está disponible gratis en Patreon. Disfrútenlo. Estado de Erenovels en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 362 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Era tarde en la noche y el cielo estaba tan oscuro como la tinta. En el bosque, Alan y los demás salieron de la mansión tetradimensional de Knob. Knob, ¿a qué distancia estamos del palacio?, preguntó Alan. A unos 4 o 5 kilómetros. Knob se empujó las gafas. Aunque Knob tiene la capacidad de acercar la entrada al palacio, no temía ser atrapado. Por lo tanto, solo puede colocar la entrada lejos de la detección de las hormigas quimera. Alan, ¿vamos directamente al palacio a luchar contra el Rey Hormiga?, preguntó Gon. Alan no respondió directamente, sino que miró a Netero detrás de él. Presidente, ¿qué opina? Netero reflexionó un rato, luego se acarició la perilla y dijo, bueno, si es posible, es mejor esperar y observar la situación antes de actuar. Por ejemplo, la ubicación específica del Rey Hormiga en el palacio y los guardias que lo rodean. Sin embargo, en este caso, debemos encontrar una manera de acercarnos al palacio, dijo Morel.
Kenobi dijo, si Palm Siberia estuviera aquí, su habilidad, el pez solitario de las profundidades, o guiño azul, sería útil, pero por desgracia, no la traje esta vez, mi culpa. Morel asintió, de hecho, Palm puede usar su habilidad para espiar a las hormigas quimera. Knuckle, no tiene sentido hablar de eso ahora, ya que no podemos espiarlas, tenemos que entrar corriendo al palacio y luchar contra ellas. Tenemos al presidente y a Alan aquí, creo que podemos derrotar al rey hormiga. Netero rió, Knuckle, me estás elogiando demasiado. Por supuesto, presidente, lo admiro mucho, dijo Knuckle con entusiasmo. El ingenuo Knuckle desconocía la fuerza del rey hormiga. Pensaba que el presidente bastaba para derrotarlo. De hecho, no solo Knuckle, sino incluso Gon, Killua y Morel pensaban lo mismo. Aunque sabían que el rey hormiga era muy fuerte, desconocían su fuerza. Incluso el presidente Netero, quien planeaba enfrentarse al rey hormiga, desconocía el límite de su poder. Antes de enfrentarse a él, no tenía ni la menor idea de su fuerza, salvo por lo que Alan le había dicho. Actualmente, solo Alan sabía la fuerza del rey hormiga. Sin embargo, ni siquiera el propio Alan estaba seguro de ello. Dado que muchas cosas habían cambiado. Por otro lado, Morel miró a Netero y dijo, presidente, ¿actuamos directamente? Netero miró a Alan y preguntó, Alan, ¿qué piensa hacer? Alan respondió, primero déjeme ver la situación en el palacio. Al oír esto, Morel y Knob se sorprendieron. ¿Podría ser que Alan tuviera una habilidad que pudiera usar para espiar en el palacio? Alan activó directamente su habilidad, Ojo del Cielo. En el segundo siguiente, un globo ocular se manifestó en el aire. Aunque el globo ocular era del tamaño de un pulgar, en realidad puede ver 360 grados y transmitir todo al usuario directamente. Bajo el control de Alan, el Ojo del Cielo voló hacia el palacio. 3 minutos después, el Ojo del Cielo flotaba sobre el palacio. Alan pudo ver muchas hormigas quimera reunidas en el palacio, más de 1000 de ellas. Aparentemente, el rey hormiga reunió a todos sus soldados. Después de esto, Alan usó su Nen para controlar el ojo y lo dirigió hacia el palacio. Inesperadamente, el Ojo del Cielo entró en el palacio sin ningún obstáculo. Sin embargo, de repente, Alan notó una aura aterradora tan pronto como se encontraba a menos de 100 metros sobre el palacio. El dueño de esta aura actuó de inmediato y emitió un Nen más grande para encontrar a los intrusos. Aunque notó la posición específica del ojo en el cielo, no lo miró ni una sola vez. Por lo tanto, Alan manipuló con audacia el Ojo del Cielo y continuó avanzando hacia el palacio. Maldita sea, no puedo encontrar la ubicación exacta. Parece que tengo que informar al rey. El dueño del aura era César, uno de los guardias reales. Aunque sintió al intruso, no pudo determinar su ubicación exacta. Alan no podía usar Zetsu para ocultar el Ojo del Cielo en el cielo, solo podía ocultarlo con In. Por lo tanto, César lo sintió, pero no pudo localizar su ubicación específica. En un instante, César entró en el palacio. Hola a todos. El capítulo 269 ya está disponible gratis en Patreon. Disfrútenlo. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 362 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. En el palacio, el rey Meruem todavía estaba jugando ajedrez con Komugi. Los dos guardias, Pof y Noro, esperaban al lado del rey. En ese momento, Alan controló su Ojo del Cielo y llegó fuera del salón. Desde la distancia, pudo ver al rey hormiga jugando ajedrez con una niña humana. Alan reconoció a la niña de un vistazo, era la chica de la nariz que moquea llamada Komugi. Antes de que César viniera a informar a Meruem, este último notó la mirada que lo miraba. Sin embargo, para sorpresa de todos, el rey hormiga no prestó atención al Ojo del Cielo. Todavía estaba concentrado en jugar ajedrez con Komugi y no le importaba que lo espiaran. No, no es que no le importara, pero jugar ajedrez con Komugi era más importante para él. César vio esto, pero no lo molestó, porque sabía que si hablaba ahora, el rey no estaría contento. Por lo tanto, no tuvo más remedio que centrar su atención en los otros guardias, Pof y Noro. Noro sabía lo que César quería informar porque también notó el aura extraña. Pof miró a Noro bruscamente sin decir nada. Noro asintió y silenciosamente se alejó del lado del rey hormiga. Tan pronto como salió, Noro envolvió todo el salón con su allí. Noro se fijó en la posición del Ojo del Cielo fuera del salón principal y atacó.
Pero Alan fue más rápido ya que liberó la habilidad antes de que el ataque pudiera aterrizar. En cuanto Alan se quitó el ojo del cielo, les explicó la situación en el palacio a Netero y a los demás. Cuando dijo que el rey hormiga estaba jugando al ajedrez con una chica humana llamada Komuji, todos se sorprendieron. Porque las hormigas quimera no soportan a los humanos y solo los ven como alimento, y ahora una chica humana estaba jugando al ajedrez con el rey hormiga. Parece que el rey hormiga es diferente a las demás hormigas, dijo Netero. ¿Y ahora qué hacemos? Netero miró a Alan y preguntó, Alan, ¿qué te parece? Primero les daré una sorpresa, dijo Alan. ¿Sorpresa? Todos lo miraron confundidos. Bueno, destruiré el palacio y los expulsaré, y al mismo tiempo, me desharé de las hormigas soldado. Después de destruir el palacio, tú actúa. Al oír las palabras de Alan, se quedaron atónitos. ¿Destruir el palacio? ¿Sabes lo grande que es ese lugar? Puedes hacerlo. Morel expresó su duda. Bueno, si solo es el palacio, entonces está bien, dijo Alan con seguridad. Entonces, adelante, dijo Netero. En ese momento, Gon dijo, ¿pero qué pasa si la chica humana resultó herida? Kit respondió, Gon, a veces, los sacrificios son necesarios. Gon asintió y no dijo nada. Sabía que aún era un poco ingenuo e inocente. Alan dijo, está bien, me voy ahora. Recuerden, tienen que sacar a los guardias y al rey hormiga. El presidente Netero luchará solo contra el rey hormiga. Así que tienen que detener a los guardias, los ayudaré con ellos antes de unirse al presidente Netero. Todos asintieron. Rayo. Alan se convirtió directamente en un rayo azul y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. ¡Guau! Al ver esto, todos los presentes se sorprendieron. Gon mostró gran admiración, mientras que Killua curvó sus labios y dijo, podré hacer eso en el futuro. Por otro lado, Alan ya salió corriendo del bosque, luego, con un destello de luz, apareció a 1000 metros en el aire, sobre el palacio. Alan levantó la mano y dijo, recibe el castigo de Dios, el Thor. Esta fue una habilidad de área de efecto masiva de la fruta Rumble Rumble. Cuando el rayo cayó, todos los soldados murieron sin excepción. En un abrir y cerrar de ojos, se formó un enorme agujero. Así de aterrador era Alan el Thor. Hola a todos, el capítulo 269 es gratis en Patreon. Disfrute estado de Eren Novels en Patreon, TSH, completa el capítulo 638, Tier Survivor, HXH, Gox, capítulo 362. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olvides dejarnos una hermosa reseña en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Punto. El enorme rugido del trueno atrajo la atención del rey hormiga y sus guardias. Komuji, que estaba jugando al ajedrez, estaba asustado. Sin embargo, Meruem no dejó de jugar. Los tres guardias se miraron con comprensión tácita. Sabían que el sonido del trueno provenía del salón frente al palacio, donde estaban reunidos los soldados, lo que significaba que los humanos estaban allí. Los rostros de los guardias estaban sombríos porque los humanos se atrevieron a atacarlos tan tarde en la noche. Noro y César salieron juntos del salón y fueron a revisar la situación. Pouf se quedó al lado del rey. ¿Qué? ¿Toda la plaza está destruida? Los dos guardias que vinieron a investigar afuera se sorprendieron al ver la destrucción. Todos los soldados que estacionamos aquí murieron. Parece que fue causado por un rayo, dijo Noro con tristeza. Maldición. ¿Quién demonios hizo esto? César miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Deberíamos volver al palacio, en caso de que esos humanos atacaran. Los dos guardias regresaron al palacio, sin embargo, no fueron al salón principal para informar, en cambio, se quedaron en el techo. 2000 metros sobre el palacio, Alan flotó con el poder de su fruta del trueno, mirando la destrucción que causó. Ahora era el momento de atacar el palacio. El palacio era 3 veces más grande que la plaza que acababa de ser destruida. Entonces, no puede simplemente el mismo ataque, ya que no será efectivo. Por lo tanto, para destruir todo el palacio de un solo golpe, necesitaba un rayo más fuerte. Al mismo tiempo, Kite y los demás llegaron al palacio, pero no se acercaron demasiado. Cuando vieron la plaza destruida, sus ojos se abrieron de par en par. Aunque no vieron cómo lo hizo Alan, el poder detrás del ataque era evidente. La mayoría sabía que no podrían causar tal destrucción ni siquiera usando todo su poder. Parece que Alan realmente tiene la capacidad de destruir el palacio, dijo Morel. Después, todos levantaron la cabeza y miraron al cielo. En ese momento, Alan ya estaba a 3000 metros sobre el palacio.
A esta altitud, Alan confiaba en que el rey hormiga no lo descubriría. Incluso si lo descubrieran, no tendrían tiempo suficiente para correr hacia él. Destruir el palacio de un solo golpe requiere un ataque muy fuerte. Los rayos comunes no servirían, necesitaba algo más fuerte. Alan lanzó rayos de sus manos hacia las nubes, formando una nube de tormenta. En solo unos segundos, la nube de tormenta destellaba con relámpagos. Maldita sea, ¿qué es eso? ¿Por qué está solo sobre el palacio? Debe ser algún tipo de truco de esa gente. En el tejado del palacio, Noro y César miraron la nube de tormenta y exclamaron. Las nubes de tormenta eran poderosas fuerzas naturales, ni siquiera monstruos como ellos se atrevieron a subestimarlo. No puedo imaginar a un tipo con tanto poder en el equipo de exterminio humano, dijo César con seriedad. De repente, supo cuánto subestimaba el poder de esos humanos. Así que la plaza de afuera fue destruida por un rayo. Noro apretó los puños y levantó la cabeza. Ahora quieren destruir el palacio. Si esa nube de tormenta libera un rayo, el palacio será destruido sin duda. César continuó con tristeza, y en ese momento, el rey resultará herido. Sí, tenemos que encontrar la manera de detenerlo. Noro también comprendió la gravedad del asunto. Al otro lado, Kite, Gon y los demás notaron las nubes de tormenta sobre el palacio. ¿Qué pasa? No está lloviendo. Menchi se preguntó. Debe ser la obra maestra de Alan, dijo Killua. Sabía que Alan podía usar el poder del rayo, así que debía serlo. Los otros guardaron silencio, aunque también sabían que Alan podía usar el rayo, no esperaban que llegara a tal extremo. Es casi como si controlara el rayo de la naturaleza. Aunque no sé cómo lo hace, parece que pretende destruir el palacio con esa nube de tormenta, dijo Kite. Morel siguió, debemos estar preparados, en cuanto al ataque, debemos estar listos para avanzar. Sobre el palacio, Alan ya había terminado de formar la nube de tormenta y, al volver la vista hacia el palacio, señaló hacia abajo con el dedo y dijo, «Caed». De repente, un denso rayo brilló en la nube antes de caer sobre el palacio. En el tejado, los rostros de Noro y César cambiaron, este último saltó y recibió el rayo en su cuerpo. El poderoso rayo impactó contra su cuerpo con una fuerza devastadora. Todos los miembros del equipo de exterminio presenciaron la escena. Esta escena los dejó boquiabiertos. El monstruo llamado César usó su cuerpo para bloquear el rayo. Hola a todos. El capítulo 271 ya está disponible gratis en Patreon. Disfruten. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente. HXH, Gox, capítulo 364. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Por encima de la nube de tormenta, Alan presenció las acciones de César y se sorprendió un poco. Como era de esperar de un guardia real, puede bloquear ese poderoso rayo con su propia carne. Parece que ese tipo es igual que Youpi, de lo contrario, no podría resistir un rayo de esa magnitud. La boca de Alan se curvó en una sonrisa. Cuanto más fuertes eran, más ganas tenía de luchar. Pero ahora mismo, no debía apresurarse, el evento principal aún no había comenzado. Su objetivo actual es crear una nube de tormenta con la potencia suficiente para derribar el palacio y expulsar a Meruem. Matar a los guardias reales puede esperar. La ropa de César se convirtió en cenizas, revelando su monstruoso cuerpo. Su cuerpo contenía solo el 10% de genes humanos y el resto provenía de monstruos. Por eso poseía un asombroso factor de curación, además de una gran fuerza bruta. Mientras no sea decapitado o destruido, no morirá. Mientras yo esté aquí, ustedes, gusanos, no pueden pensar en destruir el palacio o lastimar al rey. César rugió al cielo oscuro. Estaba hablando de Alan y el resto de los humanos allí. Sin embargo, Alan estaba a unos 3000 metros sobre el suelo, por lo que no podía escuchar a César en absoluto debido al rugiente trueno a su alrededor. De lo contrario, habría bajado y lo habría matado primero. Kite y los otros, por otro lado, escucharon a César y se sorprendieron. A pesar de tal distancia, el rugido de César tenía cierta opresión. Todos ellos, excepto Netero, podían decir que este monstruo era demasiado fuerte, e incluso podría ser capaz de matarlo solo con sus rugidos. Por supuesto, si estaban preparados, no morirían, y esta vez, de hecho estaban preparados. No retrocederían a menos que erradicaran a las hormigas quimera. En ese momento, todos escucharon un crepitar de un rayo y miraron al cielo.
Un enorme rayo cayó sobre un edificio dentro del palacio. El palacio cubre un área enorme y tenía muchos edificios, uno de ellos fue destruido hace un momento. Bastardo. En el techo de otro edificio, César apretó los puños. Hace solo un segundo, declaró que nadie destruiría el palacio mientras él estuviera allí, y un segundo después, un edificio cayó. Esto es simplemente recibir una fuerte bofetada. Sin embargo, también le hizo darse cuenta de que lo que bloqueó fue solo el primer rayo de la nube de tormenta, y hay más en camino. El otro guardia, Noro, que estaba de pie junto a César, frunció el ceño. Noro no imaginaba que un humano pudiera poseer la capacidad de controlar la fuerza de la naturaleza. En ese momento, 2 rayos cayeron rápidamente del cielo. 2 edificios fueron destruidos. No solo el edificio cayó, sino que el rayo los hizo incendiarse. Y la llama comenzó a propagarse. Después, los rayos siguieron cayendo uno tras otro destruyendo todo a su paso. La cantidad de rayos dejó atónitos a César y Noro. Inesperadamente, la nube de tormenta podía liberar truenos continuamente. Al principio, era solo 1, luego 2, luego 4. Si esto continúa, en 2 minutos, todo el palacio sería destruido. Hola a todos, el capítulo 271 es gratis en Patreon. Disfruten estado de Novels en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, Tier Survivor, HXH, GOX, capítulo 364. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden darnos una hermosa reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. En ese momento, la nube de tormenta que Alan creó llenó el cielo. Cubrió decenas de kilómetros, con el palacio en el centro. En teoría, mientras la nube de tormenta permaneciera, los rayos seguirían cayendo sobre el palacio. ¡Bum! ¡Bum! El cielo oscuro se iluminó de azul por los rayos y en pocos minutos, varios edificios del palacio fueron destruidos. Por muy poderosos que fueran los 2 guardias, no pudieron defenderse de la gran cantidad de rayos. Al ver la destrucción causada por Alan, los guardias se quedaron sombríos. ¡Maldita sea! Los ojos de César estaban rojos y venas azules cubrían su frente con ira. Las acciones del humano lo enfurecieron, la mitad del palacio quedó destruida. Noro sabía que defenderlo era imposible y dijo, iré al salón principal a proteger a su majestad, tú quédate aquí. César asintió y alzó la vista para contemplar la nube de tormenta. Comprendió que mientras existiera, seguiría lanzando rayos sin cesar. Las hormigas quimeras son criaturas territoriales, y si alguien ataca su territorio, no lo tolerarán. Tengo que matar a quien creó la nube de tormenta. César apretó los puños y una gran cantidad de nen brotó de su cuerpo. En segundos, un par de alas carmesí se manifestaron tras él. Dado que el cuerpo de César contenía una gran cantidad de genes de criaturas mágicas, podía cambiar la forma de su cuerpo. Quería correr hacia el cielo y acabar con quien estaba detrás de la nube de tormenta. Maldito seas, voy por ti, bastardo. Cuando César batió sus alas, voló instantáneamente hacia las oscuras nubes del cielo. Por otro lado, Noro llegó al salón donde el rey seguía jugando al ajedrez. En ese momento, un trueno rugió en el cielo mientras rayos caían sobre el salón principal. ¡Bum! Un poderoso nen se liberó del cuerpo de Noro, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una bestia de garras gigantes y se enfrentó directamente al rayo. Las garras de la bestia de garras gigantes contrarrestaron el rayo y solo sufrieron quemaduras leves. Las garras del perezoso eran tan duras que ni siquiera los rayos podían hacerle mucho daño. Como guardia real, el cuerpo de Noro también estaba mezclado con genes de criaturas mágicas. Y entre esos genes, el 50% pertenecía a una bestia de garras gigantes. Una de las características de esta criatura eran sus garras gigantes, que pueden protegerla contra la mayoría de los ataques. Los brazos que empuñaban esas garras eran extremadamente fuertes, lo que le otorgaba un ataque poderoso a esta criatura mágica. Noro, desde que poseía el 50% de los genes de la criatura y también le fueron otorgadas sus garras. Con Nen, podía transformar su cuerpo y formar las garras voluntariamente. Conmigo aquí, el rey jamás sufrirá daño. Frente al rayo que caía, la otra mano de Noro formó otra garra para defenderse. La garra casi le garantizaba una defensa absoluta. En ese momento, el rey finalmente dejó de jugar al ajedrez con Komugi. Llévense a Komugi del palacio, ya no es seguro aquí, dijo el rey hormiga con rostro indiferente. Pouf también conocía la situación exterior y dijo respetuosamente, mi rey, usted también debería irse.
No, quiero quedarme y encargarme de esos tipos, llévense a Komugi y váyanse. Como ordene, mi rey. Pouf no se atrevió a decir nada más mientras obedecía las órdenes del rey. Fue hacia Komugi y dijo, vamos, Komugi. Luego la levantó con gracia, pero no le gustó ni un poco Komugi, incluso fue hostil. No entendía por qué el rey, quien normalmente era hostil a los humanos, estaba preocupado por un ser humano tan frágil y débil como Komugi. El rey incluso le ordenó a él, un guardia real, que la escoltara a un lugar seguro y la protegiera. Eso no es algo que el rey que él conocía haría. Hola a todos, el capítulo 275 es gratis en Patreon. Disfruten aquí estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 369. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden darnos una hermosa reseña en actualizaciones de novelas, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. El rey hormiga es supremo y no debería preocuparse por un ser humano, o eso pensaba Pouf. Pero tenía que admitir que el rey hormiga tenía un lugar especial para Komugi en su corazón. Su majestad me pidió que la protegiera y no la dejara ir, será porque quiere derrotarla en ajedrez. Pouf adivinó, pero no preguntó. Simplemente obedeció la orden y se llevó a Komugi. Antes de irse, Komugi se volvió hacia Meruem y preguntó, Rey Sama, ¿podemos seguir jugando juntos en el futuro? El rey no respondió, pero miró a Komugi con ternura. Komugi, espérame, pensó Meruem, pero dijo con seriedad, volveremos a jugar cuando termine, Komugi. Durante las partidas con Komugi, el carácter del rey cambió mucho. El rey hormiga la apreciaba mucho en su corazón. Aunque no era fuerte físicamente, su poder en el ajedrez era algo que incluso el rey hormiga quimera, reconocía. Yo lo esperaré, Rey Sama, debe mantenerse a salvo, dijo Komugi. De hecho, aunque Komugi no podía ver debido a su ceguera, todavía podía escuchar todo claramente. Podía escuchar el trueno que venía de afuera, y no era ordinario. El palacio estaba bajo ataque y muchos edificios fueron destruidos. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto y solo podía esperar con ansias volver a jugar al ajedrez con Meruem. Después de eso, Pouf tomó a Komugi y se fue con ella. Al ver a Komugi irse, el rostro de Meruem se ensombreció y su aura explotó de su cuerpo. Si esos humanos no hubieran causado estragos, entonces podría seguir jugando al ajedrez con Komugi, pero tenían que interferir y detener la partida. Su único pensamiento en ese momento era masacrar a los humanos. Pouf voló por el cielo con Komugi rápidamente, ansioso por volver al lado del rey. Esto lo hizo inconsciente de que Morel lo vio junto con los demás fuera del palacio. Cuando Pouf voló sobre la plaza destruida, se detuvo repentinamente cuando todo el lugar estaba cubierto de humo, lo cual le pareció extraño. Esto es. Pouf frunció el ceño. El humo no era producto de las llamas, y simplemente apareció allí. Cuando Pouf quiso pasar, descubrió que el humo era como un muro que le bloqueaba el paso. Pouf se dio cuenta de inmediato de que no era humo normal, sino un habilidad. Estaba allí para evitar que las hormigas quimera abandonaran el palacio. Entonces los humanos saben que estoy aquí, pensó Pouf, pero no dudó, se dio la vuelta y voló a otra parte de la plaza. Como el más inteligente de los guardias reales, Pouf sabía que no era momento de luchar contra los humanos. Aunque eran molestos, no eran gente común, sino un equipo capaz de fuertes usuarios de Nen. Lidiar con ellos llevaría tiempo, pero no podía perderlo. La tarea más urgente era cumplir la orden del rey de poner a Komugi a salvo. El humo cubría una gran área, lo que significa que los humanos llevaban tiempo preparándose para esto. Pouf quería encontrar otra salida, pero en cuanto se movió, notó que el humo blanco formaba una jaula que lo atrapó, impidiéndole ir en todas direcciones excepto hacia arriba. Al ver esto, Pouf resopló con frialdad. Pouf se calmó y miró al cielo. Pero de repente, descubrió que el humo también lo cubría desde arriba, bloqueándole todo camino. Hola a todos. El capítulo 275 ya está disponible gratis en Patreon. Disfrútenlo. Estado de Novels en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 369 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. La plaza estaba completamente envuelta en humo, formando una enorme jaula.
En su desesperación, Puff solo podía confiar en sus alas para mantenerse temporalmente en el aire. ¿Está todo bien, Puff-san? Komugi sintió que Puff dejó de moverse y preguntó. Puff no respondió, ya que el rey no estaba aquí, era demasiado perezoso para responderle a Komugi. Si no fuera por las órdenes del rey, la habría dejado caer ahora mismo. Aunque Komugi no puede ver, puede sentir la indiferencia de Puff. Así que sabiamente no volvió a preguntar. Ella entendió que Puff no era lo mismo que el rey hormiga, a él no le agradaba, pero eso no era un problema, ya que ella también se odiaba a sí misma. Para salir de la jaula lo antes posible, Puff liberó su nen. Aunque no tenía a nadie que lo entrenara en nen, aún así aprendió el en. Era el segundo después del rey hormiga en cuanto al uso de nen. Justo cuando Puff liberó su nen, sintió una aura peligrosa acercándose a él. Sin duda era un humano. Con un movimiento de sus alas, Puff esquivó el ataque furtivo. Puff podía decir que había alguien en el humo, incluso sin verlo. No te escondas, puedo sentir tu ubicación con nen, un ataque furtivo es inútil contra mí. Al escuchar la sentencia de Puff, Morel con su pipa salió del humo. Los ojos de Puff estaban fijos en Morel, sabía que quien lo atacó no era este tipo, pero no dijo nada. Sabía que hay otros humanos escondidos en el humo, esperando una oportunidad para atacar. Pero Puff no estaba preocupado, ya que confiaba en que no podían sorprenderlo. «Humano, ¿hiciste tú el humo?» Puff miró a Morel y preguntó. «Así es, lo que ves está hecho por esta gran tubería», admitió Morel. Esta era su habilidad nen, cárcel humeante, como su nombre lo indica, crea una cárcel hecha de humo. Morel podía controlar el humo para formar varias formas como lo hacía actualmente formando una jaula para atrapar a Puff. Puff miró a Morel y dijo, «Humano, ¿sabes lo graves que serán las consecuencias por atraparme aquí? Lo máximo que podrías hacer es matarme». Morel sonrió levemente. Obviamente, Morel ya estaba preparado para morir al venir aquí. Por lo tanto, no sentía ningún miedo. «Humano, si quitas el humo y me dejas ir, te perdonaré la vida», dijo Puff. Al final, agregó, «por supuesto, esto incluye a tus compañeros, pero el tipo que me atacó y no se atrevió a salir morirá. Jeje, en ese caso, no puedo dejar que te vayas». Morel sonrió antes de ponerse serio. Puff sabía que había otra persona en el humo, y Morel sabía que se refería a Knuckle. Knuckle estaba usando Zetsu mientras se escondía en el humo, para poder esconderse de Puff y esperar una oportunidad para atacar. En cuanto a Morel, su tarea es usar el humo para atrapar a Puff y contenerlo lo más posible. ¿Crees que puedes atraparme aquí? Al ver que Morel no planeaba eliminar el humo, la intención asesina de Puff explotó fuera de su cuerpo. Si no fuera por la fuerte mentalidad de Morel, habría sido derrotado solo por la intención asesina. Puff resopló con frialdad, «creo que necesitas un grado considerable de nen para mantener este humo». Morel guardó silencio porque lo que decía Puff era cierto, cada minuto tenía que consumir alrededor del 1% de su nen. Podría mantener la jaula durante media hora mientras luchaba, o de lo contrario estaría demasiado cansado. 30 minutos es su límite, y ese periodo de tiempo no era tan largo, excepto para Puff que quería ejecutar la orden de su rey lo más rápido posible. Por lo tanto, no podía esperar eso y al final, atacó a Morel. Morel estaba listo para luchar y se defendió directamente usando su pipa. Hola a todos. El capítulo 275 ya está disponible gratis en Patreon. Disfrútenlo. Estado de E-Novels en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 369 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Puff se movió rápidamente con sus alas de mariposa mientras atacaba a Morel. Tras 10 movimientos, Morel fue golpeado y derribado. Es fuerte, Morel frunció el ceño. Como cazador veterano, Morel confiaba en sus habilidades a pesar de no ser bueno en el combate. Pero Puff era más fuerte y rápido que él. Morel comprendió que no podría detenerlo solo. En ese momento, Puff apareció de nuevo frente a él, y ¡bum! Morel volvió a derribarse y se estrelló contra el humo. Antes de que pudiera calmarse, Puff se abalanzó de nuevo. Al ver esto, Morel rodó sobre sí mismo, de forma vergonzosa, para esquivar la patada de Puff. ¡Qué peligroso!
Morel suspiró aliviado al esquivar la patada, pero Puff volvió a aparecer frente a él. Sin remedio, Morel solo pudo agitar su pipa y estrellarla contra Puff. Puff se burló, le dio una patada directa a Morel, haciendo que la pipa volara. El rostro de Morel cambió, pues no esperaba que el poder de Puff fuera tan grande. Antes de que pudiera reaccionar, recibió una bofetada y su cuerpo salió volando hacia el humo. Morel escupió una bocanada de sangre. Es fuerte, aunque con Ken no pude defenderme del todo. Este tipo es un monstruo. Morel hablaba en serio. Claro que sí, con mi poder, solo puedo atraparlo aquí, es imposible luchar contra él. Puff no podía desplegar todo su poder mientras sostenía a Komugi, pero aún así, podía luchar contra Morel. Después de todo, por muy débil que pareciera Puff, seguía siendo uno de los guardias del rey. Morel casi no tenía fuerzas para defenderse y solo podía confiar en el humo para escapar. En este tipo de terreno, podía esquivar a Puff todo lo que quisiera. HMPH, además de atraparme aquí, ¿tienes algo más? Estoy decepcionado. Puff se burló. Puño de humo. Morel sopló su pipa y un enorme puño se formó detrás de Puff. ¡Bum! El puño golpeó a Puff por detrás, sin embargo, era demasiado débil para causarle daño. Lanza de humo. Para aumentar el poder del humo, Morel lo usó para condensar una larga lanza y apuñaló a Puff. Puff esquivó fácilmente y atacó a Morel de nuevo. Soldados de la neblina púrpura. Frente al ataque de Puff, Morel esquivó haciendo algunos clones de humo y se retiró antes de hacer una pequeña jaula y encerrar a Puff dentro. Puff estuvo indefenso por un tiempo ya que el humo era indestructible. Al ver a Morel encerrado, Morel respiró aliviado y se sentó en el suelo. Usar el humo le hizo consumir demasiada energía. El Puff atrapado no estaba enojado, tenía una expresión tranquila en su rostro. Morel lo vio batir sus alas rápidamente y una sustancia parecida a un polvo se extendió. Una vez inhalado ese polvo, puede hipnotizar a su oponente. Esta es una de sus habilidades Nen, mensaje espiritual. Aunque Morel no conocía el efecto hipnótico, era muy consciente del peligro. Al menos, sabía que debía asegurarse de no inhalar el polvo. No sabía si era veneno o algo más, pero sabía que era peligroso. En general, estaba alerta y no inhaló el polvo. De hecho, las escamas no solo tenían un efecto hipnótico, una vez que entran en contacto con el flujo del aura de alguien, lo hacen más distintivo, lo que le permite a Puff analizar la mezcla de 30 patrones emocionales y, a través de ellos, formular conjeturas sobre el estado psicológico, la personalidad y los pensamientos del oponente, para que pueda formular estrategias en consecuencia. Con las escamas, Puff podía sentir las emociones de Morel, que eran alerta, conciencia y confianza. Alerta significaba que estaba alerta contra las escamas y el peligro que representaban. Conciencia significaba que era consciente de que podía morir en cualquier momento aquí y estaba listo para ello. Confianza significaba que él estaba seguro del humo que creó. La proporción era de 2, 3 y 5. Con la alerta en el 20% más bajo y la consciencia en el 30%. Esto se debió a que Morel pensó que Puff estaba atrapado dentro de la jaula, así que bajó la guardia. Hola a todos. El capítulo 275 está gratis en Patreon. Disfruten aquí. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente. HXH, GOX, capítulo 369. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Humano, déjame decirte mi nombre. Soy Xiai Puff, uno de los guardias reales de su majestad, el rey. Mientras Puff estaba dentro de la jaula y no podía salir temporalmente, decidió presentarse a Morel. Morel no respondió mientras se sentaba en el suelo con su pipa, con la mirada fija en Puff. A través del polvo de escamas, Puff descubrió que el Nen de Morel tenía nuevas fluctuaciones. Antes su estado de alerta era del 20%, pero ahora es del 40%. En otras palabras, es más cauteloso y no quiere revelar nada sobre sí mismo, ni siquiera su nombre. Pensando en esto, Puff dijo, humano, ¿crees que me estoy presentando para hacerte hablar deliberadamente e inhalar el polvo de escamas? Si lo crees, es un malentendido de tu parte. Me da igual si me lo dices o no, de todos modos no me interesa. Sin embargo, el razonamiento de Morel era correcto. Puff intentaba hacer que Morel hablara e inhalara el polvo de escamas y para hipnotizarlo, Morel, demasiado cauteloso, no quiso abrir la boca.
Usó humo para envolver todo su cuerpo, formando un traje protector que solo dejaba expuestos sus ojos. Con el traje, Morel no aumentó su defensa, pero evitó que el polvo de escamas lo alcanzara. Para que Morel inhalara el polvo de escamas, Puff volvió a hablar: humano, ¿no sientes curiosidad por esta chica humana a mi lado? Morel miró a Komugi en el suelo y no dijo nada. Porque Alan ya les había hablado de Komugi. Además, Morel aprendió de Alan que Komugi ocupaba un lugar especial en el corazón del Rey Hormiga. También les dijo que no la lastimaran si no era necesario. Por lo tanto, las emociones de Morel ni siquiera se alteraban ante las palabras de Puff. A través del polvo, Puff podía notar que Morel no sentía la menor curiosidad por Komugi. En otras palabras, Komugi no era una moneda de cambio. Originalmente, Puff quería amenazar a Morel con la seguridad de Komugi y obligarlo a liberar la jaula de humo. Pero, por desgracia, a Morel no le importaba la chica. Por lo tanto, incluso si Puff lo amenazaba con levantar el humo o moriría, la dejaría morir sin pensarlo dos veces. Y Puff también sabía que realmente no podía matar a Komugi. No solo no la mató, sino que tenía que protegerla. Esta es la misión actual de Puff. Por lo tanto, a Puff solo se le ocurrían otras maneras de escapar del humo. Humano, ¿crees que el simple humo puede detenerme? Al instante siguiente, Puff liberó su nen. Una aura negra lo rodeó, formando un caparazón negro. Morel estaba extremadamente alerta ante este suceso, pues desconocía qué era. Mientras tanto, en el palacio. Boom, boom. Habían pasado 3 minutos desde que Alan creó las nubes de tormenta, y ahora mismo, todo el palacio estaba destruido. Todos los edificios estaban en ruinas y, finalmente, las nubes de tormenta desaparecieron tras completar su misión. El Rey Hormiga y Noro abandonaron el palacio antes de que se derrumbara. Rey, lo siento, no pude proteger el palacio. Noro se arrodilló frente a Meruem. El Rey Hormiga, con una mirada inexpresiva, dijo: sé que has hecho todo lo posible. Rey, ¿qué debo hacer ahora? Por favor, da una orden, preguntó Noro. El rey permaneció en silencio mientras miraba al cielo. Aunque estaba oscuro, pudo ver una figura a miles de metros sobre ellos. El cuerpo de la figura parpadeaba con energía eléctrica azul. Alan también notó al rey y ambos se miraron fijamente desde la distancia. Lo encontré, al tipo que destruyó mi palacio, dijo el Rey Hormiga. Noro también vio a Alan en el cielo y dijo: Rey, César ya subió a encargarse de ese tipo. Si tuviera la habilidad de volar, habría ido yo mismo a matarlo, dijo el Rey Hormiga. Desafortunadamente, el rey no puede volar, incluso siendo la hormiga más fuerte, no puede volar. Por lo tanto, el Rey Hormiga no pudo atacar a Alan, que estaba en lo alto del cielo. Para ser capaz de crear una nube de tormenta y causar tal caos, esa persona no es común, dijo el rey con seriedad. De alguna manera, el rey se sintió preocupado. El tipo de preocupación que surge al enfrentarse a lo desconocido. No hay necesidad de preocuparse, mi rey, César se encargará de él, aseguró Noro con gran confianza en su compañero. En ese momento, Alan notó una sombra negra que se dirigía hacia él rápidamente, y esa sombra no era otra que César. Hola a todos. El capítulo 276 ya está disponible gratis en Patreon. Disfruten de aquí. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente. HXH, Gox, capítulo 369. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 73. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Ah, ¿sí? Eres digno de ser un guardia real, por volar a esta altura. César batió sus alas y se abalanzó hacia Alan con sus puños rojos. Maldito seas, humano, estás acabado, rugió César furioso. Su puño pareció atravesar la barrera de aire mientras se dirigía hacia Alan, quien no sabía si sería inmune si se transformaba en un elemento. Por supuesto, a Alan no le preocupaba que César pudiera golpearlo, pues era mucho más rápido. No era difícil esquivarlo, e incluso si no lo hacía, aguantaría el golpe fácilmente. De repente, Alan escuchó la notificación de su sistema: Ding. Elige, 1, retírate del combate y no te enfrentes a César por ahora. Recompensa, 3000 puntos Nen. 2, lucha y mata a César. Recompensa, Senzubin. La segunda recompensa fue sin duda mejor, y con el poder actual de Alan, no necesitaba retirarse ni escapar de Caesar. Por lo tanto, Alan eligió la primera opción, y con un destello, se convirtió en un rayo y evitó fácilmente a Caesar, y apareció unos metros detrás de él.
Idiota, estoy aquí, se burló Alan. Al ver que su ataque fallaba, Caesar estaba furioso mientras se daba la vuelta y se abalanzaba sobre Alan de nuevo. Sus alas revoloteaban aumentando su velocidad mientras atacaba de nuevo. Bastardo, rugió Caesar mientras se volvía cada vez más rápido. Sin embargo, Alan era un hombre de rayos, por lo que casi nadie aquí puede competir con la velocidad contra él. César estaba completamente superado mientras Alan esquivaba todos sus intentos. ¿Eres demasiado lento, no puedes moverte más rápido? Alan se burló de nuevo, provocando deliberadamente a César. Maldito seas. Aunque César estaba enojado, se dio cuenta claramente de que, ya fuera en velocidad, reflejos o velocidad de ataque, Alan era superior. En ese momento comprendió que, aunque Alan era humano, era lo suficientemente fuerte como para luchar contra él. Así que, aunque estaba enojado, no atacó sin pensar. De repente, su cuerpo comenzó a cambiar y las dos alas en su espalda se convirtieron en 4, lo que duplicó su velocidad. César agitó sus alas y de repente se abalanzó sobre Alan, lo que lo tomó por sorpresa, ya que nunca pensó que la velocidad de este tipo pudiera duplicarse tan fácilmente. Con su velocidad actual, César finalmente pudo luchar contra Alan de frente. Alan finalmente estaba interesado en la pelea ahora. Ya no se limitaba a esquivar ataques, sino que también contraatacaba. Explosiones sónicas explotaron en el cielo debido a su lucha. El método de César era simple, simplemente usaba sus puños como armas. No tenía movimientos sofisticados ni técnicas complicadas. Simple pero efectivo, lo que le obligaba a luchar con todo su poder. Sus puños eran tan fuertes que podían destrozar rocas y quebrar el suelo, un poder derivado de sus fuertes genes. Esto hizo pensar a César que si golpeaba a Alan, este moriría o al menos resultaría gravemente herido. El eco de su lucha llegó al suelo como si dos dioses lucharan en el cielo. César subestimó el poder de Alan y pensó que este solo tenía la velocidad del rayo. Alan era más fuerte de lo que César podía imaginar, lo que lo dejó muy sorprendido y asustado. Nunca imaginó que los humanos a los que tanto menospreciaba pudieran volverse tan fuertes. En esta pelea, Alan solo usó sus poderes de rayo, sin usar ningún otro poder. No usó aquí ni ningún otro poder. Las habilidades que había mostrado hasta ahora eran solo la punta del iceberg, y si César lo supiera, se volvería loco. Hola a todos. El capítulo 277 ya está disponible gratis en Patreon. Disfruten de aquí. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente. HXH, GOX, capítulo 371. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 76. No olviden dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir su opinión sobre esta novela y que tengan un buen día. Punto. Capítulo 277, El poder de la ira. Boom. Tras cientos de golpes, César finalmente recibió una patada de Alan. La patada fue lo suficientemente fuerte como para enviarlo 100 metros atrás antes de escupir una bocanada de sangre. César abrió los ojos con incredulidad. Un simple humano podría hacerlo sangrar. ¡Ah! El nen explotó del cuerpo de César mientras la vergüenza se transformaba en furia e ira. El nen liberado era rojo carmesí con una sensación feroz. Parecía que César se había transformado por completo en un monstruo. Era más rápido que antes. Su poder casi se duplicó. César se transformó en una luz carmesí antes de aparecer instantáneamente frente a Alan. César lanzó un puñetazo, pero Alan no se acobardó y respondió con un puñetazo. Sin embargo, esta vez, Alan fue repelido, pero sin heridas. Alan notó que César era más fuerte, mucho más fuerte que antes, y todo esto se debía a su ira y furia. Con la ira, su nen se fortaleció junto con su cuerpo. Esta era la habilidad única de César como guardia real, el poder de la ira. En ese momento, César atacó de nuevo. Alan resopló con frialdad, te estás sobreestimando. Explosión de trueno. Una corriente eléctrica azul rodeó el puño de Alan al chocar con el de César. La corriente eléctrica atravesó la palma de Alan y penetró el cuerpo de César, cubriéndolo de chispas eléctricas. Flotaba en el aire con la boca abierta, paralizado temporalmente. Su puño derecho goteaba sangre. Maldito humano, ¿te atreves a hacerme daño otra vez? César estaba furioso. Ignorando su mano herida, corrió furioso hacia Alan. Alan esquivó sus ataques uno tras otro antes de decir fríamente, eres realmente rápido, pero desafortunadamente, estás muy por detrás de mí. Alan contraatacó. 50 millones voltios. La muñeca de Alan se transformó en un rayo y un rayo estalló y se estrelló contra la hormiga enojada.
Aunque César estaba alerta, no fue lo suficientemente rápido para esquivar el rayo. Con un estallido, el cuerpo de César fue cubierto por un rayo. El alto voltaje hizo que César hiciera una mueca de dolor. Después de unos segundos, el entumecimiento disminuyó. César no resultó gravemente herido, pero su velocidad de reacción disminuyó por un margen grande. ¿Es esta la influencia del rayo? César frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Alan apareció a 10 metros de César. A tan corta distancia, César se abalanzó con confianza sobre su oponente y lanzó un ataque rápido. En cuanto terminó de pensar, actuó con rapidez y decisión. Alan estaba preparado, ya que se acercó a César deliberadamente. El puño de César se dirigió rápidamente hacia Alan, quien ya lo golpeaba con las manos llenas de rayos. ¡Bum! ¡Bum! El nen rojo de César y el rayo azul de Alan formaron una esfera e iluminaron el cielo oscuro. Era un enfrentamiento entre dos razas, una batalla por la supremacía. Al segundo siguiente, el cuerpo de César salió volando de la esfera. No pudo evitar retroceder cientos de metros. Tras dejar de usar sus 4 alas, su rostro palideció. Su nariz, orejas y boca rebosaban de sangre púrpura. Debido a esta herida, su cuerpo parecía haberse vuelto inestable. Maldita sea, ¿por qué es tan fuerte este tipo? César era un guardia real del rey hormiga. No creía que un simple humano pudiera enfrentarlo usando poder. Pero después de usarlo todo, fue empujado y también sufrió bastantes heridas. En otras palabras, Alan era capaz de matarlo. Por supuesto, si solo fuera puro poder físico. Alan no sería su rival, después de todo, está limitado al poder del cuerpo humano. Sin embargo, después de usar la fruta rumble rumble, la fuerza de Alan superó a la de César. En ese momento, el cuerpo de César cambió una vez más, sus alas se fusionaron y se convirtieron en enormes alas de color rojo oscuro. Sus brazos se multiplicaron y aparecieron 4 nuevos, lo que ahora cuenta como 6 brazos. Esta es la nueva forma de César, el demonio de 6 brazos y 2 alas. Su velocidad aumentó junto con su poder. Esta es mi forma final, estás muerto, humano. El rostro de César era espantoso y su cuerpo liberó una aura muy aterradora. Punto. Capítulo 278, completamente aplastado. Con un aleteo, César se abalanzó sobre Alan con una velocidad extrema, y 3 manos lo golpearon directamente, provocando ráfagas de viento que lo alcanzaron antes que los puños. Alan sintió el cambio de César y se puso serio. Con la velocidad de la fruta rumble rumble y el haki de observación, Alan predijo completamente los movimientos de César y los esquivó. El ataque de César continuó, pero hiciera lo que hiciera, no podía tocar a Alan. Incluso cuando su velocidad y poder aumentaron exponencialmente, seguía sin poder igualar la velocidad del rayo. La velocidad de Alan parecía más rápida que la del rayo debido a que predijo los ataques de César, lo que impidió que este último se acercara a asestar un golpe. Maldita sea, ¡ah! Las alas de César vibraron mientras aceleraba hacia Alan, ya que no podía pensar con claridad y quería matarlo a toda costa. Alan no esquivó esta vez, no, sería mejor decir que era demasiado perezoso para hacerlo. Entonces, al ver a César corriendo hacia él, levantó la mano derecha sin emoción. Un rayo brilló en su muñeca al impactar contra César, quien no se esperaba esto. El rayo quemó el cuerpo de César hasta dejarlo negro. Obviamente, este ataque causó un daño considerable a la Guardia Real. Bien, deshagámonos de este tipo rápido. Alan miró al herido César a lo lejos, pensativo. Con un destello, apareció frente a César y, con la palma abierta, lo golpeó. Palma relámpago. Un golpe de alto voltaje tan cercano le causó graves heridas, escupiendo sangre purpúrea. Cada vez que lo alcanzaba un rayo, sus reflejos y velocidad se reducían. 60 millones voltios, Bari. Boom. El cuerpo de César quedó completamente paralizado por un breve instante, no podía mover ni un músculo. Empezó a caer, pero Alan no dejó de atacar. Quería encargarse de César allí, ya que una vez que volviera al suelo, el rey lo estaría esperando y sería difícil deshacerse de él. 60 millones voltios, láser. Un láser se formó en la mano de Alan mientras lo disparaba hacia César, cortándole las manos al instante. Sin embargo, aún así, César seguía vivo. Su cuerpo era así de poderoso y sus defensas eran así de fuertes. No fue fácil matarlo. Alan no se detuvo. Atacando mientras los rayos continuaban formándose y golpeando el cuerpo de César. Los destellos de luz parecían estrellas fugaces desde abajo. Noro podía ver a César siendo golpeado y aplastado sin poder para defenderse. Cuando el rey hormiga vio esto,
apretó los puños. El poder que Alan mostró lo hizo querer luchar y su sangre hirvió con intención de batalla. No imaginé que entre los humanos, hubiera alguien tan fuerte. Meruem suspiró, asombrado por la demostración de poder que mostró el humano. Noro, de pie junto a su rey, miró esta escena con tristeza. Rey, déjame hacerlo, dijo Noro. Al escuchar esto, el rey hormiga miró a Noro y dijo, para ser honesto, no eres su oponente. No, rey, definitivamente mataré a ese tipo, aseguró Noro. El rey dijo fríamente, me temo que no puedo creerte. Eres tan fuerte como César, y ahora, puedes ver lo que le pasó a César. Punto. Pronto, Noro notó que había una enorme nube de humo al otro lado del palacio. El humo envolvía toda la plaza destruida. Lo notó por un tiempo, pero no se apartó del lado del rey. Pero ahora mismo, olió algo extraño pero familiar. ¿Está Pouf atrapado en el humo? Noro frunció el ceño. Cuando intentó acercarse a la nube de humo para ver qué había dentro, descubrió que el humo era sustancial, no solo gas. Realmente, los humanos tienen algunas habilidades problemáticas. Noro frunció el ceño, ya que esta nube de humo obviamente no era simple. Como no puede entrar normalmente, simplemente se abrirá paso. Respirando profundamente, Noro levantó la mano que se transformó en una garra gigante mientras rasgaba un agujero en el interior. Pero pronto, el humo cerró la abertura. Mientras tanto, dentro de la jaula, Pouf dividió su cuerpo en miles de clones. Cada clon era del tamaño de una célula. Salió lentamente pero con seguridad de la jaula de humo que Morel había preparado. Tras escapar con éxito, Pouf recompuso su cuerpo. Komugi seguía dentro de la jaula. Aunque tenía órdenes de poner a salvo a Komugi, en ese momento, Pouf estaba más preocupado por la seguridad del rey. Además, creía que los humanos no la pondrían en peligro, ya que ella también era humana. Pensando en esto, Pouf decidió volver al lado del rey hormiga. Al ver el palacio destruido y al rey ausente, su único pensamiento fue encontrar a su rey. El usualmente tranquilo Pouf estaba en un estado de autoculpa mientras sentía que había fallado en su deber como guardia del rey. El único pensamiento que tenía ahora era encontrar al rey lo antes posible y protegerlo. Absolutamente nada puede pasarle al rey, sin importar qué o a quién tuviera que enfrentar, no dejará que nada pase. Justo cuando Pouf iba a encontrar al rey, vio a Noro tratando de destruir la jaula de humo de abajo. Rápidamente se movió a su lado y preguntó con entusiasmo, ¿por qué estás aquí, Noro? ¿Dónde está el rey? Al ver a Pouf, Noro respiró aliviado y dijo, pensé que estabas atrapado dentro y vine a salvarte. Pouf respondió, efectivamente estaba atrapado dentro, pero salí. Ya veo. Noro asintió. No me respondiste, ¿dónde está el rey? Preguntó Pouf de nuevo. El rey se está preparando para luchar, respondió Noro. ¿Qué dijiste? Pouf frunció el ceño. Noro repitió, el rey se prepara para enfrentarse a los humanos que destruyeron el palacio él solo. Quiere luchar contra el 1 contra 1. Un duelo 1 contra 1. Pouf se sorprendió, ¿cómo podría un humano enfrentarse al rey solo? Noro se encogió de hombros y dijo, es cierto, el rey quería luchar contra él. ¿Qué? Pouf se sorprendió aún más. El rey supremo fue provocado por un simple humano, esto era absurdo. Quería quedarme al lado del rey, pero el rey me pidió que me ocupara de los otros intrusos y no me dejó quedarme allí. Noro suspiró. Obviamente, quería quedarse al lado de su rey. ¿Qué hay de César?, preguntó Pouf. Noro estaba a punto de responder, pero de repente un fuerte golpe lo detuvo. Después, Pouf y Noro vieron una figura caer al suelo en un enorme pozo. ¿Quién era ese que cayó del cielo?, preguntó Pouf. Tenía un mal presentimiento. Es César, dijo Noro con el rostro sombrío. ¿Qué? Pouf se sorprendió un poco. Estaba atrapado en la jaula de humo y no vio lo que pasó afuera, ni siquiera cuando César fue tras Alan ni la pelea posterior. César quedó completamente aplastado por Alan, y la triste visión que tenía frente a él fue el resultado. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 375. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 82. No olvides dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Punto. Sobre el cielo, otro relámpago cayó sobre el pozo donde se encontraba César. Maldita sea, ese tipo quiere matar a César. Noro apretó los puños con furia. ¿Qué sigues haciendo? Sube y ayuda, dijo Pouf con urgencia. No, no puedo ir allí, respondió Noro. ¿Por qué?
Pouf no podía creer lo que oía y preguntó, ¿tienes miedo? Noro negó con la cabeza y dijo, el que derrotó a César también es el que destruyó el palacio. Pouf comprendió de inmediato y dijo con seriedad, es decir, ese tipo es el objetivo del rey, ¿verdad? Así es, el rey dijo que se encargaría de ese tipo, y nuestra tarea es encargarnos de los demás humanos, explicó Noro. Al oír esto, Pouf guardó silencio un rato antes de decir, de acuerdo, entonces acabemos con esos tipos lo antes posible y volvamos al lado del rey. Como resultado, Pouf y Noro llevaron a los humanos allí. Sus objetivos eran todos excepto Alan. En ese momento, el primer tipo al que Pouf quería matar era Morel. En ese momento, Morel seguía mirando el caparazón que Pouf había dejado dentro de la jaula. Después de un rato, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, porque no sentía ningún aura del cuerpo de Pouf dentro de la jaula. Junto con el caparazón de Pouf, estaba Komugi, quien actualmente está inconsciente. Morel no sabía cómo escapó Pouf, pero solo pudo reagruparse con los demás. También sabía que era básicamente imposible atrapar a Pouf de nuevo. Morel contactó directamente con Knop con su teléfono, y este abrió su mansión tetradimensional para acogerlo. Después de eso, Morel levantó el humo y estaba a punto de irse con Knuckle y Sot. Al ver que el humo se levantaba, Pouf y Noro se movieron rápidamente para atacar a Morel. Antes, no podían atacar porque el humo les impedía entrar, pero ahora, el humo se ha ido y pueden hacerlo. Los tres inmediatamente descubrieron a Pouf y Noro corriendo hacia ellos. Maestro, aquí están. Ven, dijo Knuckle. Cuando Morel vio esto, inmediatamente tomó su pipa y planeó hacer el humo una vez más. Sin embargo, Pouf y Noro fueron demasiado rápidos. Casi un segundo y ya estaban frente a los tres. Cuando Morel vio esto, solo pudo agitar su pipa a toda prisa. Pouf se burló y se movió fácilmente hacia un lado antes de patear a Morel y arrebatarle su pipa. Esto es malo. Morel no podía hacer el humo sin su pipa, lo que significa que fue privado de su habilidad Nen. Maestro. Knuckle y Soot estaban furiosos cuando vieron a su maestro pateado y su arma arrebatada. Sin embargo, antes de que pudieran moverse y sostenerlo, Noro ya estaba frente a ellos con sus gigantescas garras e intentó agarrarlos a ambos. Ambos retrocedieron de inmediato. Me ocuparé de los dos, dijo Noro con ojos asesinos. La expresión de Knuckle y Soot se ensombreció. El nen de los guardias era demasiado poderoso, ambos juntos no podían ni siquiera aspirar a enfrentarse a este monstruo. Sabían que si no luchaban juntos, todos perecerían allí. Maestro, espere, le ayudaremos pronto. Knuckle y Soot, bloqueados por Noro, liberaron su nen al instante para apoyar a Morel cuanto antes. Soot estaba a cargo del apoyo y Knuckle era el atacante frontal. Ambos cooperaron para enfrentarse a Noro. Morel, al otro lado, se levantó y vio a Pouf frente a él. Sin tu pipa, no puedes crear humo y atraparme. Pouf se burló. Maldita sea. Devuélveme eso. Morel intentó recuperar la tubería, pero no pudo con Pouf. Pouf volvió a patear a Morel. Aunque no estaba hecho para el ataque. Pouf seguía siendo fuerte como uno de los guardias del rey. Morel usó a Ken para defenderse de la patada, pero aún así salió volando y escupió una bocanada de sangre. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 375. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 82. No olvides dejarnos una reseña encantadora en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. No te preocupes, no te mataré rápido, dijo Pouf con cara de suficiencia. Estaba listo para torturar a Morel y matarlo lentamente. Sin embargo, en ese momento, una figura se precipitó por detrás. Tan rápido como un rayo, nadie pudo determinar su identidad. El rostro de Pouf cambió al percibir la amenaza tras él. Esta figura pertenecía nada menos que a Killua. Killua estaba en su estado de velocidad divina, y Pouf no podía responder a esa velocidad. Palma relámpago. La corriente azul pasó de las palmas de Killua al cuerpo de Pouf. Esta técnica básicamente convierte el nen en una corriente eléctrica y la concentra en la palma, aturdiendo a quien fuera golpeado directamente. Pouf era fuerte, por lo que solo quedó paralizado durante medio segundo. Pero eso fue suficiente para que la segunda figura se acercara a Pouf. La segunda persona era Gon, y Pouf solo pudo observar su puño brillante acercándose.
Maldita sea. No puedo mover mi cuerpo. Pouf pareció horrorizado por primera vez. Podía sentir el puño de Gon conteniendo una cantidad asombrosa de energía. Recibir ese golpe sería desastroso. Al segundo siguiente, el puño de Gon se estrelló contra Pouf. Como Gon era un potenciador, su cuerpo físico era fuerte, y su nen lo potenciaba enormemente, sumado a eso con el efecto de su Hahanken, sería un golpe tremendo. La única desventaja del Hahanken es el tiempo de carga y la falta de defensa al desplegarse. Y como Killua paralizó a Pouf temporalmente con éxito, Gon tuvo la oportunidad de atacar sin riesgo. Pouf salió volando en un instante. «Genial», exclamó Killua con deleite. La cooperación entre él y Gon fue perfecta. Cuando Pouf se concentraba en Morel, se escondía no muy lejos y observaba el campo de batalla. Inmediatamente aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque rápido cuando Pouf no estaba prestando atención y lo paralizó, creando una oportunidad para que Gon atacara. Todo el ataque sorpresa tomó unos segundos. Pouf voló decenas de metros de distancia antes de detenerse. Al mismo tiempo, el nen de Gon pareció disminuir al menos a la mitad. Estaba arrodillado en el suelo con una expresión cansada. Killua vio esto y se puso a su lado y preguntó, «Gon, ¿estás bien?» Gon dijo débilmente, «Ese golpe que lancé tomó casi el 90% de mi nen. Estoy muy cansado y puede que necesite un tiempo para recuperarme. Lamento molestarte, Killua». «Está bien, Gon, has hecho un gran trabajo». Killua dijo, «Déjame el resto a mí». Pouf tardó un poco en levantarse del suelo. Escupió una bocanada de sangre y todo su rostro estaba pálido. El nen en su cuerpo disminuyó mucho de donde estaba antes. Maldito sea ese niño, realmente tiene un ataque tan aterrador. El rostro de Pouf estaba pálido. Era la primera vez que sufría una lesión tan grave. Un sentimiento de vergüenza lo abrumó, estaba avergonzado y enojado por haber sido herido por un simple humano. Maldita sea. Mataré a ese niño. Pouf levantó la cabeza y miró a Gon. Su instinto asesino fluía como loco, pero Gon ni siquiera se inmutó ante eso. Killua le dijo a Morel, «Morel-san, protege a Gon, y yo me encargaré de este tipo». «De acuerdo, no hay problema». Morel retiró su pipa e hizo un anillo de humo para protegerse a sí mismo y a Gon. Morel puede garantizar que Pouf no podrá entrar por un tiempo. Durante ese tiempo, Gon puede descansar y dejar a Pouf con Killua. Pouf resopló con frialdad cuando vio aparecer el anillo de humo para proteger a Gon. No perdió la cabeza por la ira. Sino que estaba extremadamente tranquilo. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 375 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 83. No olvides dejarnos una reseña en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Punto. Después de ser golpeado por Gon, Pouf sabía que sus lesiones afectarían su desempeño, por lo que no se apresuró a atacar y eligió otros métodos ofensivos. Pouf extendió sus alas de mariposa y rápidamente voló 100 metros en el aire. ¿Qué está haciendo ese tipo? Killua frunció el ceño. Pouf voló por el cielo nocturno, activó su polvo de escamas y liberó una gran cantidad. El polvo de escamas no se puede ver a simple vista, y si un humano lo inhala, queda hipnotizado. Pero su efecto principal es mostrar el flujo del aura de alguien, lo que le permite a Pouf analizar la combinación de 30 patrones emocionales y, a través de ellos, formular una conjetura sobre el estado psicológico, la personalidad y los pensamientos del oponente. En ese momento, Pouf podía leer las emociones de Killua, que actualmente se encontraban al 50% de vigilancia y al 50% de confianza. Killua confiaba en su habilidad. A través de esto, Pouf supo que Killua no era un tipo simple. Junto con el ataque anterior, Pouf supuso que Killua podría convertir su nen en una corriente eléctrica y atacar con ella, además de aumentar su velocidad. Dentro del anillo de humo, Morel advirtió a Killua, «Killua, no inhales el polvo de escamas». Killua asintió en comprensión, pero había demasiado polvo y Killua lo inhaló accidentalmente. Poco después, empezó a sentirse mareado. Killua supo que estaba envenenado. «Uy, este polvo tiene un efecto hipnótico». La expresión de Killua cambió mientras se alejaba rápidamente del área cubierta con el polvo de escamas. En el aire, Pouf notó que Killua inhaló un poco de polvo de escamas y el hipnotismo comenzó a surtir efecto, por lo que lanzó un ataque directo. Al ver a Pouf abalanzándose sobre él, Killua solo pudo activar su velocidad divina y alejarse. Pouf lo persiguió, jurando matarlo. Killua no eligió un combate cuerpo a cuerpo con Pouf. Era un Zoldyck,
una familia de asesinos, y gracias a su entrenamiento infantil, su cuerpo se adapta a cualquier tipo de veneno. Mientras aguante unos minutos, su cuerpo se adaptará al polvo de escamas. Por lo tanto, solo pudo escapar hasta que esto ocurra. En otro campo de batalla, Knuckle y Soot se unieron contra Noro. Noro era un guardia real, lo que significa que es muy fuerte. Y a diferencia de Pouth, que prefiere no entrar en combate, Noro era principalmente una hormiga quimera de combate. Sus garras gigantes poseían un gran poder ofensivo y defensivo, además de su fuerza física. Mientras consiga un golpe con esas garras, su oponente morirá o al menos resultará gravemente herido. Su nen era varias veces más fuerte que Knuckle y Soot juntos. En un combate cuerpo a cuerpo, Knuckle y Soot no tienen ninguna posibilidad contra Noro. Por lo tanto, solo podían empezar a luchar contra Noro manteniendo una distancia prudencial. Maldita sea, ese gigante es muy problemático. Knuckle frunció el ceño. Soot dijo con voz grave, encontraré la manera de crear una oportunidad y tú usas tu Akubare contra él. Vale, entiendo. Knuckle asintió. La habilidad Nen de Knuckle era única, invocaba una mascota llamada Amortizing Power Redirector y la unía a su oponente. Con cada golpe de Knuckle, prestaba su aura a quien tuviera Amortizing Power Redirector, y cada vez que su oponente golpeaba a Knuckle, esa aura se devolvía. Cada 10 segundos, el aura aumentaba un 10% como interés. Los ataques tanto de Knuckle como de su oponente no causaban daño, solo prestaban o devolvían Nen. Cuando el Nen del oponente es inferior al que Knuckle le prestó, causará bancarrota. Esta bancarrota provocaría que el redirector de poder amortizante se transformara en un supresor individual de Ren, dejando al oponente en un estado continuo de Zetsu durante 30 días. Y solo puede ser removido por un exorcista o cuando Knuckle queda inconsciente. Una vez que Noro no pudo usar Nen, Knuckle confiaba en poder enfrentarlo con la cabeza. Sin embargo, la situación actual estaba muy lejos de poder siquiera asestarle un golpe. Las garras de Noro solo podían atacar a una distancia de 5 metros, e incluso si las expandiera al máximo, solo alcanzarían 10 metros. Por lo tanto, Knuckle y Soot no podían ser golpeados si mantenían la distancia, pero tampoco podían atacarlo. Así que, a menos que acortaran la distancia, ni Noro ni Knuckle ni Soot podrían atacar. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 379 reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 85. No olvides dejarnos una hermosa reseña en Novel Updates, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. Punto. Para colocar su redirector de poder amortizador en Noro, Knuckle necesitaba asestar un golpe, pero desafortunadamente, no era tan fácil, ya que Noro era un guardia real, un monstruo entre monstruos. Con su propio poder, sería casi imposible, por eso necesitaba la ayuda de su compañero. Su compañero era Soot, un compañero discípulo bajo la enseñanza de Morel. Los dos fueron compañeros durante años y tuvieron un gran trabajo en equipo. Incluso si se enfrentaran a un monstruo, si establecían su mentalidad correcta, podrían luchar contra Noro. Soot era un manipulador y usaba una técnica llamada manos incorpóreas, que está representada por 3 manos que Soot puede controlar libremente. La principal habilidad Nen de Soot es el Hotel Rafflesia, que le permite encoger cualquier parte del cuerpo tocada con sus manos incorpóreas y sellarla en una jaula de pájaros. Aunque las partes de alguien pueden sellarse, no hay daño real al objetivo cuando le falta una. Por ejemplo, si golpea los ojos de su objetivo, puede sellar sus ojos y sellarlos, dejando a su oponente ciego, pero no es permanente, porque tan pronto como se libera el Hotel Rafflesia, los ojos volverían a su dueño. Por ahora, Knuckle solo podía confiar en Noro para darle una ventaja para asestar un golpe. Soot y Knuckle siguieron retrocediendo mientras Noro los seguía tratando de matarlos. No tenemos ventaja en un espacio abierto, necesitamos guiarlo al bosque, dijo Knuckle. Sí, asintió Soot. Directamente, ambos se dirigieron al bosque cerca del palacio. Tras entrar en el bosque, Knuckle y Soot iniciaron una guerra de guerrillas contra Noro. Aunque Noro era fuerte, estaba indefenso en esta situación. Noro destruyó muchos árboles, pero fue en vano, ya que no podía alcanzar a sus objetivos. Finalmente, después de un tiempo, una de las manos de Soot finalmente aterrizó en el ojo derecho de Noro. De repente, el ojo desapareció de la cabeza de Noro y apareció en la jaula debido al Hotel Rafflesia. Como Noro perdió un ojo, tenía un punto ciego debido a la parte faltante en la visión, lo que facilitó que Knuckle acertara.
El puñetazo fue fuerte, pero lo que desconcertó a Noro fue el hecho de que no sintió ningún dolor, en cambio, sintió como si le hubieran dado nen. Mientras se preguntaba qué estaba pasando, el único ojo de Noro notó algo extraño volando a su lado. Era una muñeca gorda. ¿Qué es esto? Noro frunció el ceño y notó el número 500 que aparecía en la frente de la muñeca. Es hora, contando el interés añadido. La muñeca al lado de Noro sonrió mientras decía. Noro notó que el número que se mostraba en la frente de la muñeca aumentó de 500 a 550. Bien, Podclean comenzó a calcular el interés. No muy lejos, Knuck le dijo con alegría. Dado que el redirector de poder amortizante estaba adjunto, era solo cuestión de tiempo antes de que Noro entrara en bancarrota. Estado de las novelas en Patreon, TSH, capítulo 638 completo, nivel superviviente, HXH, GOX, capítulo 379. Reencarnado con el libro del conocimiento, RWBK, capítulo 85. No olvides darnos una hermosa reseña en actualizaciones de novelas, compartir tu opinión sobre esta novela y que tengas un buen día. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.